Hola, las epidemias en México no son un asunto nuevo y no son algo que solo ha acechado en nuestra historia moderna. A través de los siglos hemos vivido distintas epidemias o pandemias en el mundo, pero por hoy aboquémonos solo a México. A pesar de los nuevos hallazgos y los avances científicos que hay en la medicina forense, en los restos prehispánicos, no se ha logrado determinar si las epidemias fueron un factor importante para la destrucción de algunas de nuestras grandes culturas clásicas, como los mayas o Teotihuacán. Desde el siglo XV, es decir, en el México prehispánico, se tiene bien registro de 3 epidemias. El catarro pestilencial, 1450, originado por las bajas temperaturas, afectó severamente las vías respiratorias de los indígenas. En el año 7 Toxil apareció la Gran Pestilencia, una de las probables causas de abandono de Tula 2 siglos atrás, al menos eso se cree. También se estima que en 1456 los aztecas padecieron de difteria y en 1496 la población de Xuclán, Tecuantepec y Amaxtlán sufrió de tifo exantemático, que es una enfermedad transmitida por los piojos en el cuerpo humano. En el siglo XVI, en el siglo en el que llegaron los españoles, se registraron 5 epidemias muy importantes. En 1520, la viruela que azotó Tenochtitlán y que llegó junto con los españoles y sus esclavos, en el cual murieron miles de indígenas, entre ellos uno de los hermanos del Tlatoani Moctezuma, el Tlatoani Cuitláhuac, generando sobre todo la disminución del poderío azteca en su ciudad. La segunda epidemia ocurrió en 1531 y vino también por parte de los españoles. Fue el sarampión, que se propagó rápidamente entre los indígenas. Muchos murieron, pero no tantos como con la viruela de unos años atrás. Sin embargo, produjo grandes estragos. El sarampión lo llamaron Cehuatl Tepitón, que quiere decir lepra chica, para distinguirla de la viruela. En 1545 sobrevino la tercera epidemia del siglo, llamada Cocolitzli, que se caracterizaba por síntomas como pujamiento con sangre y fiebres altas. Era un padecimiento febril, hemorrágico, con un síndrome de cólico sangriento que causó gran mortandad entre los indígenas. Se cree que mató al menos el 80% de la población, un aproximado de 15 millones de personas. Fray Bernardino de Sahagún caracterizó esta epidemia como una pestilencia grandísima y universal, donde, en toda esta Nueva España, murió la mayor parte de la gente que en ella habría. De 1576 a 1577 tuvo lugar la epidemia de Weil-Cocolitzli, una fiebre hemorrágica causada por un virus, el hantavirus. Textos como la Historia Eclesiástica Indiana, Monarquía Indiana y el Coloquio de Tlaxcala registran que murió el 50% de la población indígena en el México central. Hacia el final del siglo, 1595 a 1596, hubo una epidemia mixta de sarampión, paperas y tabardillo. Apenas ha quedado otro hombre en pie, escribió al respecto el escribano Jerónimo de Mendieta. Durante el virreinato fue necesario usar como fuerza de trabajo esclavos negros traídos del África por la brutal letalidad de las infecciones en la población indígena local. Sin embargo, las epidemias no dejaron de ser frecuentes. Diarrea, disentería, neumonía, paludismo, tuberculosis, fiebre amarilla, amibiasis, lepra, sífilis, tripanosomas estaban a la orden del día. Ya entrado el siglo XVII, la entrada del tifus asiático se llevó a otro tanto miles de personas en nuestro país, incluyendo a personas muy reconocidas para nuestra historia como Sor Juana Inés de la Cruz. Avanzado el siglo XVIII, la epidemia de Maclazáhuac entre 1735 y 1736 terminó con la vida de 40,000 personas en la Ciudad de México. En 1813, la epidemia de tifo de Cuautitlán, mal llamada enfermedad de las fiebres misteriosas, tomó un total de 3.114 víctimas en 7 meses. Ya en el México independiente, el cólera arribó y en 1833 mató 324,000 personas, eso se cree, en todo el país. Durante las décadas de 1850 y 1860, el tifus asiático volvió a hacer estragos en la población.
Esto debido a las precarias condiciones de la mayoría de esta. Un ejemplo de ello es la muerte del general Ignacio Zaragoza por esta enfermedad. En 1883, la fiebre amarilla en Mazatlán llega a partir de que se desembarcaron a 33 enfermos provenientes de Panamá. La diseminación de la infección fue rápida y murieron 2.541 personas, más o menos el 16% de la población de ese municipio. A inicios del siglo XX, de nueva cuenta en el puerto de Mazatlán, se presentan los primeros casos de peste negra que no había llegado a México, de la variedad bubónica. De 1902 a 1903, esta enfermedad infectó a 824 personas y aproximadamente de estas fallecieron 582. En 1914, las epidemias nos jugaron un rol a nuestro favor, ya que el desembarco de los estadounidenses en Veracruz en 1914 coincidió con la aparición de una infección epidémica de cólera. Esto hizo que los soldados americanos tuvieran que retroceder a sus barcos y pocas semanas después irse. Pero, de todas maneras, las epidemias nos cobraron una buena cantidad de enfermos de tifoidea al año siguiente, en 1915. En 1918, los alcances de la pandemia mundial de la influenza española, conocida como muerte púrpura, dejaron en México 500,000 muertos de una población de 14 millones de personas. 3 décadas más tarde, de 1948 a 1955, la epidemia de poliomielitis registró 1.100 casos de mortandades y fue erradicada a través de la vacunación al paso de las décadas siguientes. En 1940, el paludismo dejaba alrededor de 20 a 24,000 muertes por año hasta finales del siglo, hasta que fue declarada erradicada en el 2002. Entre 1980 y 1984, el rotavirus dejaría más de 2,000 muertos en niños y menores de 2 años. Y por último, la pandemia de la influenza H1N1 en 2009, que marcó la primera década de nuestro siglo XXI. Este virus de origen porcino se presentó primero en Perote, Veracruz, y después su contagio se extendió por todo México. Al final de diciembre de ese año se habían acumulado 70,000 casos confirmados y alrededor de 1,000 muertes. ¿Vieron cómo el COVID no ha sido el único mal que nos ha acechado en nuestro país? Y solo hablando de enfermedades infecciosas.